El fuego llevaba apagado 6 horas, y la escarcha cubría el interior de todas las ventanas de las cabañas del valle, excepto una. Dentro de la extraña y sobredimensionada estructura de Torsten Halverson, el suelo seguía lo suficientemente caliente como para caminar descalzo, mientras sus vecinos temblaban de frío en otro brutal amanecer de Wyoming. Antes de sumergirnos en la historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si historias como esta te conmueven, pulsa el botón de suscribirse, porque el episodio de mañana revela un invento fronterizo aún más imposible. El invierno en el territorio de Wyoming durante 1841 no fue simplemente frío. Fue el tipo de frío que mataba silenciosamente, sin drama ni advertencia. El tipo de frío que encontraba debilidades en la construcción, en la preparación, en el propio cuerpo humano. Torsten Halverson comprendía esta realidad de la manera abstracta en que todos los colonos de las montañas la comprendían. El frío era simplemente parte del trato que se aceptaba al elegir vivir en las tierras altas. Lo aceptabas, te preparabas para él y sobrevivías gracias a la vigilancia y el esfuerzo. La cabaña que Torsten compartía con su esposa, Ingrid, era típica de las construcciones fronterizas de la época. Troncos entallados en las esquinas, recubiertos de barro y musgo, una chimenea de piedra en la pared norte, una ventana cubierta con papel aceitado y un suelo de tierra compactado por el uso. La estructura medía 4,8 metros por 6 metros. Torsten y 2 vecinos habían tardado 5 días en construirla la primavera anterior. Era adecuada. Esa palabra abarcaba la mayoría de los aspectos de la vida en la montaña. Un refugio adecuado, provisiones adecuadas, calor adecuado. El lujo era para la gente de las ciudades. La supervivencia era la medida del éxito en la naturaleza. La chimenea era el centro de todo. De octubre a abril ardía constantemente. Alimentarla era un ritual que estructuraba la vida cotidiana. Torsten se levantaba cada mañana antes del amanecer para añadir leña. La cuidaba durante todo el día mientras Ingrid preparaba las comidas, remendaba la ropa o se ocupaba de las interminables pequeñas tareas que llenaban la existencia en la frontera. Por la noche, antes de dormir, cargaba la chimenea con los troncos más grandes que encontraba, con la esperanza de que ardieran lo suficiente como para mantener la cabaña habitable hasta la mañana siguiente. La mayoría de las noches lo conseguían. La cabaña se mantenía a una temperatura tolerable, quizás 10 grados Celsius al amanecer, lo suficientemente fría como para ver el aliento, pero no tanto como para congelar el agua que quedaba en un cubo. Sin embargo, para mantener esa temperatura era necesario que el fuego siguiera ardiendo. Si los leños se quemaban demasiado rápido, si la leña estaba húmeda y ardía lentamente en lugar de arder, si alguna de las docenas de variables fallaba, la cabaña perdía calor rápidamente. Al amanecer, la temperatura interior podía igualar la del aire exterior. 20 grados Celsius, 10 grados Celsius, a veces menos. Torsten e Ingrid se las arreglaron para sobrellevar esta realidad durante su primer invierno juntos. Se habían casado en 1839 en una pequeña ceremonia celebrada en un puesto comercial a 3 días de viaje hacia el sur. Ingrid era hija de inmigrantes noruegos que se habían establecido en Wisconsin antes de decidir seguir hacia el oeste. Era práctica, resistente y no le asustaban las dificultades. Estas cualidades la hacían idónea para la vida en la montaña, a diferencia de otras mujeres más delicadas. Su rutina funcionaba. El fuego ardía casi todas las noches. La cabaña se mantenía habitable. Las reservas de comida aguantaban. Llegó la primavera, luego el verano y luego otro otoño. Cuando volvió el invierno a finales de 1840, se sentían preparados. Habían aprendido los ritmos de la supervivencia. El frío era soportable. Esa confianza no sobreviviría a la temporada. Diciembre trajo temperaturas que hacían parecer suave el invierno anterior en comparación. El frío se instaló en el valle como algo sólido, algo con peso y presencia. Las mañanas comenzaban con 20 grados bajo cero. Al mediodía, si salía el sol, las temperaturas podían subir hasta los 10 grados bajo cero. Por la noche, bajaban aún más, hasta los 30 grados bajo cero, a veces incluso 40. A esas temperaturas, la piel expuesta se congelaba en cuestión de minutos. La respiración se cristalizaba al instante. La madera se volvía quebradiza y difícil de partir. Ingrid enfermó el 8 de diciembre. Empezó con una tos,
de esas que al principio parecen leves. En 2 días le subió la fiebre. Su temperatura corporal se disparó mientras la temperatura de la cabaña bajaba con la puesta de sol. Torstone mantuvo el fuego encendido, tratando de calentar el espacio lo suficiente como para ayudarla a bajar la fiebre. Hervía agua para hacer vapor. La envolvió en todas las mantas que tenían. Se quedó despierto, vigilando tanto a su esposa como al fuego. El cuerpo humano necesita dormir. No es una cuestión de preferencia o fuerza de voluntad. A partir de cierto punto, la conciencia simplemente se apaga. Torstone llevaba despierto casi 40 horas la noche del 10 de diciembre. Se sentó junto al fuego, echando leña y observando la respiración entrecortada de Ingrid. Hacia las 2 de la madrugada, añadió lo que pensó que sería suficiente leña para aguantar hasta el amanecer. Grandes troncos de pino partidos, secos y listos para arder. Se permitió cerrar los ojos solo un momento. Se despertó con la luz gris del amanecer y un frío intenso. El fuego se había apagado. No ardía, no se había reducido a brasas que pudieran reavivarse. Estaba completamente frío. Los troncos que había añadido eran más pequeños de lo que había pensado en su estado de agotamiento. Se habían quemado por completo. La temperatura de la cabaña había bajado durante las horas restantes de la noche. La escarcha cubría el interior de las paredes. El cubo de agua se había congelado. Torstone se acercó inmediatamente a Ingrid. No respiraba. Su piel estaba fría al tacto. La fiebre que había consumido su cuerpo durante 2 días la había debilitado tanto que cuando bajó la temperatura, su cuerpo no pudo seguir luchando. Había muerto en algún momento, entre el momento en que él se quedó dormido y el amanecer, en silencio, sin despertarlo. El frío se la había llevado mientras él dormía a 1 metro de distancia. Se sentó junto a su cuerpo durante 1 hora, sin moverse, sin pensar con claridad. Luego se levantó y salió al aire brutal de la mañana. El sol salía por la cresta oriental, brillante y totalmente indiferente. El humo se elevaba de las cabañas vecinas, donde las hogueras habían ardido con éxito durante toda la noche. La vida continuaba en esas estructuras. Los niños se despertarían, se prepararían las comidas. El día transcurriría con normalidad. Torsten volvió a entrar. Tenía que encender un fuego. Tenía que descongelar el suelo lo suficiente como para cavar una tumba. Tenía que hacer muchas cosas, pero primero se quedó de pie en la cabaña que no había podido proteger a su esposa, sintiendo el frío que la había matado y comprendiendo con absoluta claridad que lo adecuado no era suficiente. Torsten enterró a Ingrid en una ladera con vistas al valle 3 días después. El suelo estaba completamente helado. Pasó 2 días enteros haciendo fogatas en el lugar del entierro, dejando que se consumieran hasta convertirse en brasas, raspando las cenizas y luego haciendo nuevas fogatas. Poco a poco, la tierra se ablandó lo suficiente como para poder cavar. Bjorn Lindström y otros 2 vecinos ayudaron con la excavación. Bajaron el cuerpo de Ingrid, envuelto en lona, al suelo helado. La cubrieron con tierra y piedras. Se quedaron en silencio durante unos minutos en señal de respeto. Luego regresaron a sus propias cabañas y a sus propias luchas por sobrevivir al invierno. Torstone regresó a su cabaña vacía. El fuego ardía. Lo había mantenido encendido continuamente desde la mañana en que Ingrid murió, como para compensar su fracaso. El espacio estaba cálido, tal vez a 18 grados Celsius, cómodo según cualquier estándar, pero el calor se sentía temporal, frágil, dependiente por completo de su atención constante y de la quema continua de leña en la chimenea. Empezó a fijarse en cosas en las que nunca antes había prestado atención. La rapidez con la que el calor se escapaba por las rendijas, el aire frío que se colaba por el marco de la puerta, el suelo de tierra que permanecía frío independientemente de lo caliente que ardiera el fuego. El calor subía hasta el techo y se acumulaba allí, desperdiciándose, mientras que la mitad inferior de la cabaña permanecía fría. La única ventana, aunque cubierta con papel aceitado, irradiaba frío hacia el interior. Toda la estructura estaba diseñada para perder calor, no para retenerlo. La mayoría de los hombres que perdían a sus esposas en la frontera se volvían a casar rápidamente o abandonaban las montañas por completo. Torstone no hizo ninguna de las 2 cosas. Se quedó en la cabaña durante el resto del invierno, cazando lo suficiente para mantener sus provisiones, pero pasando la mayor parte del tiempo pensando en una sola pregunta.
¿Por qué las cabañas tenían que perder todo su calor en el momento en que se apagaba el fuego? Parecía una pregunta sencilla. La respuesta parecía obvia. El fuego produce calor. Cuando el fuego se apaga, el calor se detiene. Así era simplemente como funcionaban las cosas. Pero Torstone no podía aceptar esa respuesta. Había visto morir a su esposa por eso. Saber que una gestión adecuada del fuego no era suficiente, que un solo error o un momento de agotamiento podían ser fatales, hacía que la respuesta estándar fuera insuficiente. Empezó a prestar atención a cómo diferentes cosas retenían o liberaban el calor. Las herramientas de metal que se dejaban cerca del fuego permanecían calientes durante unos minutos después de retirarlas, y luego se enfriaban rápidamente. Las piedras alrededor de la chimenea permanecían calientes durante más tiempo, a veces hasta una hora después de que el fuego se apagara. La madera no retenía casi nada de calor. El agua de una olla permanecía caliente durante un tiempo, pero al final se enfriaba. Todo liberaba su calor al aire circundante. Al final, todo se igualaba a la temperatura ambiente, pero las velocidades eran diferentes. Esa observación le pareció importante. Algunos materiales liberaban el calor rápidamente, otros lentamente. Algunos parecían absorber el calor y retenerlo. Si se pudiera construir una cabaña con materiales que absorbieran y retuvieran el calor durante el día, ¿se podría liberar ese calor lentamente durante la noche? ¿Se podría diseñar una estructura no solo para contener el calor de un fuego activo, sino también para almacenarlo y liberarlo gradualmente? La pregunta ocupó los pensamientos de Thorsten durante enero y febrero. No tenía formación académica en física ni ingeniería. Había crecido en una granja de Minnesota, donde había aprendido carpintería práctica de su padre, pero nada sobre la ciencia de la transferencia de calor. Lo que sí tenía era tiempo, motivación y la capacidad de observar con atención. La primavera llegó lentamente a las tierras altas. Marzo trajo temperaturas por encima de cero durante las horas diurnas, aunque las noches seguían siendo gélidas. La nieve comenzó a derretirse en las laderas orientadas al sur. Los arroyos se hincharon con el deshielo. El valle comenzó la transición gradual de la quietud helada al barro y la vida emergente. A finales de marzo, las reservas de comida de Thorsten se estaban agotando. Había cazado lo mínimo durante el invierno, centrándose más en sus observaciones sobre el calor que en acumular pieles para vender. Ahora necesitaba provisiones. Bjorn Lindström vivía a 3 kilómetros al sur, en una cabaña un poco más grande que la de Thorsten. Bjorn tenía una esposa, Astrid, y 3 hijos. También tenía un sótano, bastante grande, excavado a 2,5 metros de profundidad en la ladera detrás de su cabaña. Thorsten sabía que Bjorn almacenaba allí patatas, nabos, zanahorias y otras verduras durante el invierno. A finales de marzo, con sus propias provisiones agotadas, Thorsten cabalgó hasta la cabaña de Bjorn para ver si podía intercambiar pieles por comida que le durara hasta que pudiera viajar al puesto comercial en abril. Bjorn aceptó de buen grado, llevó a Thorsten al sótano y abrió la pesada puerta de madera empotrada en la ladera. Los dos hombres bajaron unos toscos escalones de piedra hasta la cámara subterránea. El espacio tenía unos 3 metros cuadrados y 2 metros de altura en el centro, con un techo curvo que seguía la forma de la tierra excavada en la superficie. Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera que sostenían barriles y cajas con alimentos almacenados. Lo que llamó inmediatamente la atención de Thorsten fue la temperatura. Afuera, la temperatura matinal era de unos 2 grados Celsius. Dentro de la cabaña, con el fuego encendido, habría unos 15 o 18 grados Celsius, pero en el sótano la temperatura se situaba entre esos dos extremos. No hacía calor, pero tampoco frío. Thorsten calculó que habría entre 7 y 10 grados Celsius, estable, lo suficientemente agradable como para no tener que abrocharse el abrigo. Bjorn se percató de la atención de Thorsten. «Se mantiene así todo el invierno», dijo. «Nunca se congela, nunca se calienta. Es ideal para evitar que las verduras se pudran o se congelen». Empezó a apartar cajas para acceder a un barril de patatas, pero Thorsten apenas le oyó. Su mente estaba procesando las implicaciones de lo que estaba experimentando. La propia tierra mantenía una temperatura estable. El sótano no tenía fuego, no tenía ninguna fuente de calefacción activa. Sin embargo, se mantenía más cálido que el aire exterior en invierno y más fresco que el aire exterior en verano.
La masa de tierra que rodeaba el espacio actuaba como aislante y regulador de temperatura. Al mismo tiempo, el calor de las profundidades de la Tierra, por debajo de la línea de congelación, ascendía lentamente. Las gruesas paredes de tierra impedían que ese calor se escapara rápidamente. El resultado era un espacio que mantenía el equilibrio. Thorsten ayudó a Buchhorn a llevar las patatas y los nabos a su caballo. Pagó con pieles de castor y se fue a casa. Pero su mente no estaba en la comida. Pensaba en la tierra y la estabilidad de la temperatura, en la masa y el aislamiento, en la posibilidad de que una cabaña construida, con parte de su estructura bajo tierra, pudiera beneficiarse de los mismos principios que impedían que la bodega de Buchhorn se congelara. La mayoría de las cabañas se construían completamente sobre el suelo. Esa era la práctica habitual. Era más rápido, más fácil y parecía lógico. Pero, ¿y si una cabaña pudiera incorporar elementos subterráneos? ¿Y si el suelo pudiera conectarse de alguna manera a la temperatura estable de la Tierra por debajo de la línea de congelación? La idea estaba tomando forma, aún vaga, pero relacionada con sus observaciones anteriores sobre los materiales que retienen el calor a diferentes velocidades. En abril, Thorsten llegó al asentamiento de Trading Post, a 40 millas al este. El viaje duró 2 días a caballo, siguiendo senderos establecidos que finalmente estaban libres de nieve profunda. Llevaba consigo la acumulación de pieles de castor de todo el invierno, menos de lo que produciría una temporada exitosa, pero suficiente para intercambiar por suministros: café, sal, pólvora, plomo, harina, los productos básicos que no se podían producir ni recolectar en las montañas. El asentamiento consistía en un puesto comercial, una herrería, una pequeña tienda general y un aserradero situado junto a un arroyo de corriente rápida. El aserradero era una adición reciente, construido 2 años antes por un inmigrante noruego llamado Einar Johansson. Einar se había dado cuenta de que el creciente número de colonos y mineros de la región necesitaba madera cortada. Había troncos en abundancia, pero para obtener tablas y tablones de las dimensiones adecuadas, se necesitaba la hoja y la potencia de un aserradero. Thorsten terminó sus compras en el puesto comercial y luego se dirigió al aserradero. No tenía ningún asunto concreto que tratar allí, pero el sonido de la hoja cortando los troncos le llamó la atención. Einar trabajaba solo, guiando un gran tronco de pino a través de la hoja vertical impulsada por una rueda hidráulica. El aire estaba impregnado del olor de la madera recién cortada y lleno de serrín que flotaba en los rayos de sol que se colaban por las rendijas de las paredes. Thorsten observó durante un rato y luego comenzó a mirar los residuos que se acumulaban alrededor del aserradero. El serrín formaba enormes montones donde Einar lo apartaba de la hoja con una pala. Las virutas de madera procedentes de las operaciones de cepillado creaban montones más pequeños de tiras finas y rizadas. La mayor parte de este material se desechaba simplemente, o en ocasiones, se utilizaba como lecho para el ganado. No tenía ningún valor comercial. Era el subproducto inevitable de convertir los troncos en tablas. Lo que llamó la atención de Thorsten fue el vapor que se elevaba de uno de los montones más antiguos. La mañana de primavera era fresca, tal vez 7 grados Celsius, pero se veía vapor saliendo del serrín que se había acumulado durante meses. Thorsten se acercó y metió la mano en el montón. A 15 centímetros por debajo de la superficie, el serrín estaba caliente. No quemaba, pero se notaba más caliente que el aire circundante. Cavó más profundamente, a 30 centímetros de profundidad. El material estaba bastante caliente, casi incómodo de tocar. Einar se percató de su interés y se acercó, secándose el sudor de la frente. «Hace eso», dijo en un inglés con acento noruego. «Los montones se calientan solos. Tiene que ver con la descomposición de la madera en su interior. Las he visto echar vapor incluso en invierno». Thorsten sacó la mano y examinó el serrín que se le había pegado a la piel. El material era fino, casi como polvo en las secciones más antiguas. Estaba seco a pesar de la humedad que debía producir el proceso de descomposición que se estaba produciendo en su interior. «¿Alguna vez se incendia?», preguntó. «No que yo haya visto. Solo se mantiene caliente como una manta que genera su propio calor». Einar se encogió de hombros. «No sirve para nada, excepto para llevárselo. Si quieres un poco, puedes llevarte todo lo que puedas cargar».
Torsten se quedó mirando la pila durante un largo rato. Algo en este material, en su capacidad para atrapar y retener el calor, le parecía importante. Pensó en la temperatura estable de la bodega, en la tierra que retiene el calor, en los materiales que absorben y liberan calor lentamente. El serrín era ligero, fácil de transportar y Arseni aparentemente capaz de aislar el calor de forma eficaz. El proceso de descomposición generaba calor. Pero, incluso sin eso, la estructura del material, todas esas diminutas partículas de madera que creaban innumerables pequeños espacios de aire, atraparía el calor como la manta que había descrito Einar. «Puede que te tome la palabra», dijo Torsten. No explicó por qué. Él mismo aún no estaba seguro. Pero otra pieza de algo más grande estaba encajando en su sitio. La herrería se encontraba a 50 metros del aserradero, una estructura de piedra con techo de pizarra y amplias puertas que permanecían abiertas para ventilar el calor de la forja. Torsten podía sentir el calor que irradiaba el edificio al acercarse. Knut Anderson había sido el herrero del asentamiento durante 5 años, prestando servicio a la dispersa población de tramperos, mineros y colonos que necesitaban reparar herramientas, herrar caballos o fabricar herrajes metálicos. Torsten entró y encontró a Knut trabajando en un juego de bisagras, calentando barras de hierro en la forja hasta que brillaban con un color naranja y luego martillándolas en el yunque para darles forma. El sonido del metal contra el metal llenaba el espacio. Las chispas se esparcían con cada impacto. La forja estaba construida con piedras cuidadosamente encajadas que formaban una profunda cámara de combustión con una chimenea que se elevaba a través del techo. Knut terminó la pieza en la que estaba trabajando y la sumergió en un abrevadero. El vapor brotó con un silbido agudo. Se fijó en Torsten y lo saludó con un gesto de la cabeza. «¿Necesitas que te haga algo?» «Hoy no, solo estoy mirando». Torsten se acercó a la fragua. El fuego se había apagado después del último calentamiento de Knut, reducido a brasas incandescentes, pero ya sin llamas. Sin embargo, el calor que irradiaba la estructura era intenso. Torsten podía sentirlo en la cara desde 2 metros de distancia. «Es una fragua bien construida», dijo Torsten. Knut se limpió las manos en su delantal de cuero. «Me llevó 2 meses construirla bien. Las piedras lo son todo. Tienen que encajar bien, sin huecos por los que se escape el calor, y tienen que ser gruesas. Estas tienen al menos 20 centímetros y en algunos lugares 30 centímetros. ¿Cuánto tiempo permanece caliente después de que se apague el fuego?» «Horas. Puedo apagar las brasas al final del día, irme a casa, volver a la mañana siguiente, y las piedras siguen estando lo suficientemente calientes como para hacerte daño si las tocas mal. A veces puedo volver a encender el fuego solo con el calor que han conservado durante la noche». Torsten dio una vuelta alrededor de la fragua, estudiando su construcción. Las piedras eran de color gris oscuro, probablemente granito de las montañas circundantes. Estaban encajadas entre sí con un mínimo de mortero, aprovechando sus superficies planas y su peso para crear estabilidad. La masa térmica era enorme, cientos de kilos de piedra, que absorbían el calor durante todo el día mientras que no trabajaba. «¿Importa el tipo de piedra?», preguntó Torsten. Knut lo pensó. «La piedra densa es mejor. La piedra blanda se agrieta con el calor. El granito funciona. El basalto es bueno si se puede encontrar. Cualquier cosa pesada y sólida». Removió las brasas con una barra de hierro. «Cuanto más pesada es la piedra, más calor retiene. Mi padre me enseñó que en Suecia una buena fragua se construye con piedra que recuerda el fuego». Esa frase se le quedó grabada a Torsten. Piedra que recuerda el fuego. Las piedras absorbían la energía térmica y la liberaban lentamente con el tiempo. La masa actuaba como una batería, almacenando calor y descargándolo gradualmente. Era el mismo principio que él había estado observando. La tierra del vendedor de raíces, el serrín de los aserraderos. Ahora las piedras de la fragua retenían el calor mucho más tiempo que la madera o el aire. «Si construyes una cabaña con cimientos de piedra», dijo Torsten con cautela, «gruesos, y mantienes un fuego encendido en el interior durante el día, ¿las piedras retendrían ese calor?» Knut consideró la pregunta. «Supongo que sí. No tan caliente como una fragua, pero sí. La piedra absorbe el calor de cualquier fuente». Miró a Torsten con curiosidad. «¿Estás planeando algo? Quizás. ¿Sigues pensando?»
Torstensson se quedó en el asentamiento durante 3 días, durmiendo en un rincón del puesto comercial y pasando las horas del día pensando, haciendo bocetos toscos con carbón, en trozos de corteza, y haciendo preguntas cuidadosas a cualquiera que pudiera tener conocimientos relevantes. Habló con un cantero que estaba construyendo una chimenea para una nueva cabaña. Examinó la construcción del propio puesto comercial, observando cómo sus gruesas paredes de troncos y su suelo elevado lo mantenían más caliente que las estructuras típicas de la frontera. Cuando partió hacia su hogar, ya había tomado forma el núcleo de una idea. Era rudimentaria, carecía de detalles específicos, pero el concepto fundamental estaba claro. Necesitaba construir una cabaña que incorporara 3 capas distintas que trabajaran juntas para capturar, almacenar y liberar calor. La primera capa sería de piedra, cimientos de piedra pesada, no solo simples piedras angulares, sino muros reales construidos bajo tierra o a nivel del suelo, formando un perímetro que pudiera absorber el calor del fuego de la cabaña. Estas piedras actuarían como la forja de Canut, almacenando el calor y liberándolo lentamente durante muchas horas. La segunda capa sería el aislamiento, serrín, virutas de madera, quizás mezcladas con otros materiales, que rellenarían el espacio entre los cimientos de piedra y el suelo de la cabaña. Esta capa evitaría que el calor se escapara hacia abajo, hacia la tierra helada. Atraparía el calor que irradiaban las piedras y evitaría que se disipara inútilmente. La tercera capa sería el suelo propiamente dicho, no un simple suelo de tierra como el de su cabaña actual, un suelo de madera adecuado, con tablones gruesos que absorberían el calor de abajo y lo irradiarían hacia arriba, al espacio habitable. El suelo estaría caliente al caminar sobre él, caliente para dormir, manteniendo una temperatura habitable incluso horas después de que el fuego se apagara. Las 3 capas funcionarían juntas. El fuego calienta la cabaña y los cimientos de piedra. Las piedras absorben y retienen ese calor. El aislamiento lo atrapa. El suelo de madera lo distribuiría hacia arriba. El sistema no necesitaría un fuego constante. Se alimentaría del calor almacenado, liberándolo gradualmente durante la noche. Torstensson sabía que el concepto parecería una locura a cualquiera a quien se lo describiera. Los hombres de las montañas construían cabañas rápidamente utilizando materiales mínimos. Aceptaban que los fuegos tenían que arder constantemente. No excavaban cimientos elaborados, ni rellenaban cavidades con serrín, ni construían suelos de madera elevados. Su diseño tardaría 10 veces más en construirse que una cabaña normal. Requeriría materiales que parecían innecesarios. Parecería extraño, recargado, derrochador. Pero a Torstensson no le importaban las opiniones de los demás. Le importaba construir un refugio que no fallara como había fallado su cabaña anterior. Una estructura que pudiera proteger a sus ocupantes incluso si el fuego se apagaba. Incluso si el agotamiento o la enfermedad impedían una vigilancia constante. Incluso si todo salía mal. La cabaña se mantendría lo suficientemente caliente como para mantener la vida. Regresó a su valle a finales de abril y comenzó a prepararse para la construcción. Tenía todo el verano para construir. Necesitaría cada semana. La primavera en las montañas de Wyoming era un breve intervalo entre la nieve impracticable y la corta temporada de cultivo. Torstensson dedicó el mes de mayo a preparar su obra. Eligió un lugar a media milla de su cabaña actual, en una ligera elevación con buen drenaje y líneas de visión despejadas. El lugar era menos conveniente para el agua, ya que requería una caminata más larga hasta el arroyo, pero ofrecía ventajas que su antigua ubicación no tenía. El terreno elevado significaba que no habría inundaciones durante el deshielo primaveral. La elevación proporcionaba una circulación de aire natural. Y lo más importante, le daba espacio para trabajar sin las constantes preguntas de los vecinos que pasaban por su cabaña actual. Comenzó despejando la vista de matorrales y árboles pequeños. Luego marcó la huella de la cabaña con estacas y cuerda. 16 pies por 20 pies, las mismas dimensiones que su estructura anterior. Pero en lugar de limitarse a colocar las piedras angulares y empezar a apilar troncos, Torstensson comenzó a excavar. Excavó una zanja alrededor de todo el perímetro, de 2 pies de profundidad y 18 pulgadas de ancho. El trabajo fue brutal. El suelo de la montaña era rocoso, estaba lleno de raíces y aún parcialmente congelado en las zonas sombreadas.
Trabajó solo, utilizando un pico para romper la tierra compactada y una pala para retirarla. Bjorn Lindström pasó por allí a principios de junio y se detuvo a observar. Torstensson estaba metido hasta la cintura en la zanja del lado norte, arrojando paladas de tierra y rocas a una pila cada vez más grande. Bjorn se quedó sentado en su caballo durante varios minutos antes de hablar. ¿Estás construyendo una cabaña o una tumba?, preguntó finalmente. Torstensson salió de la zanja, jadeando. ¿Cimientos? Eso es más profundo de lo que necesitan ser unos cimientos. ¿Planeas construir 2 pisos? ¿Un piso? Pero tiene que estar bien. Bjorn negó lentamente con la cabeza. Estás perdiendo el tiempo, Torstensson. Una cabaña necesita piedras angulares, quizás unas cuantas rocas planas para mantener los troncos inferiores separados del suelo. Estás cavando como si estuvieras haciendo un sótano. Quizás eso sea parte de ello. ¿Parte de qué? Torstensson no respondió. Cogió la pala y volvió a la zanja. Bjorn observó durante un minuto más y luego siguió cabalgando. Esa noche le contó a su esposa Astrid la extraña excavación de Torsten. En cuestión de días, otros vecinos habían pasado por allí para verlo con sus propios ojos. La opinión general era que el dolor había afectado al juicio de Torsten. Cavar unos cimientos tan elaborados para una simple cabaña no tenía sentido. Era un esfuerzo inútil que podría dedicarse a la caza, la captura de animales o la preparación para el próximo invierno. Torstensson ignoró los comentarios y siguió cavando. A mediados de junio había completado la zanja perimetral. Formaba un rectángulo perfecto de 60 centímetros de profundidad, anchura uniforme y fondo nivelado. Había retirado aproximadamente 6 toneladas de tierra y rocas. Los cimientos normales de una cabaña habrían requerido mover quizás 90 kilogramos de piedra para los soportes de las esquinas. Torstensson había movido 60 veces esa cantidad solo para crear un espacio vacío. Y apenas estaba empezando. La siguiente fase requeriría piedra, no rocas pequeñas, sino piezas sustanciales de granito y basalto de las laderas de las montañas circundantes. Pasó 2 semanas recogiéndolas con un travois tirado por su caballo para transportar cargas desde un afloramiento rocoso a 1,5 kilómetros de distancia. Cada piedra fue seleccionada por su planitud y densidad. Las piedras ligeras y porosas fueron rechazadas. Quería material pesado que retuviera el calor como lo hacía la forja de Canut. A principios de julio, Torstensson había acumulado suficientes piedras para comenzar la construcción. Empezó a colocar los muros de los cimientos, trabajando desde el fondo de la zanja excavada hacia arriba. Cada piedra fue colocada con cuidado, encajada contra las vecinas para minimizar los huecos. Utilizó una cantidad mínima de mortero, solo la arcilla necesaria para rellenar los espacios entre las piedras, confiando principalmente en el peso y la fricción de las piezas bien encajadas para crear estabilidad. Los cimientos se levantaron lentamente. Torstensson trabajó metódicamente, comprobando constantemente el nivel y rechazando las piedras que no encajaban bien, a veces dedicando 1 hora a colocar una sola pieza grande. Las paredes tenían 45 centímetros de grosor, mucho más de lo necesario para el soporte estructural. Una cabaña del tamaño que estaba construyendo Torsten podía apoyarse en muros de 15 centímetros de grosor sin ningún problema de estabilidad, pero la masa térmica requería grosor. Cuantas más piedras, más calor podía absorber y almacenar. Otros tramperos seguían parándose a mirar. Las reacciones iban desde la perplejidad hasta la burla abierta. Einar Johansson, el propietario del aserradero, pasó por allí a mediados de julio y se pasó 20 minutos examinando el trabajo. ¿Estás construyendo una fortaleza?, preguntó, esperando una guerra. Solo una cabaña, respondió Torsten, sin levantar la vista de la piedra que estaba colocando. Así no se construyen las cabañas. Esas paredes son lo suficientemente gruesas para un puesto comercial. Estás desperdiciando piedra y tiempo. Quizás observó más tiempo y luego sacudió la cabeza. Es tu elección. Pero el invierno llega, estés preparado o no. Un hombre que se pasa todo el verano construyendo los cimientos no tendrá tiempo para levantar las paredes y el techo. El comentario reflejaba una preocupación real. La construcción estándar de una cabaña llevaba menos de 1 semana. Torstensson ya había dedicado 6 semanas solo a la excavación y los cimientos. Aún no había colocado ni un solo tronco para las paredes de la cabaña. A su ritmo actual, quizá no terminaría antes de que llegara la nieve. Una cabaña incompleta
Era peor que no tener cabaña. Pero Thorsten había calculado cuidadosamente su calendario. El trabajo de cimentación era la fase que requería más mano de obra. Una vez que las paredes de piedra estuvieran terminadas y la cavidad rellena con aislamiento, la construcción de la cabaña propiamente dicha avanzaría con relativa rapidez. Tendría las paredes y el techo antes de octubre. Sería ajustado, pero factible. Para la primera semana de agosto, las paredes de los cimientos estaban terminadas. Se elevaban 18 pulgadas por encima del nivel del suelo, formando un perímetro elevado alrededor de la huella de la cabaña. El espacio interior era ahora un foso rectangular de 60 centímetros de profundidad desde el nivel original del suelo hasta la parte superior de los muros de piedra. Esto creaba una cavidad con muros de piedra en todos los lados y tierra en el fondo. La cavidad medía aproximadamente 4 por 5 metros en su interior, teniendo en cuenta el grosor de los muros. Estar dentro de este espacio y mirar hacia arriba, a 60 centímetros por encima de la estructura, parecía absurdo. Se parecía a una piscina vacía o a un ataúd de gran tamaño. Varios vecinos que lo vieron se rieron abiertamente. Bjorn Lindström llevó a su hijo mayor a ver lo que él llamaba la locura de Thorsten. Se quedaron de pie en el borde mirando a Thorsten trabajar en el interior, y Bjorn le explicó a su hijo cómo no se construye una cabaña. Thorsten no dijo nada. Sabía que esta reacción iba a producirse. La gente juzgaba basándose en lo que entendía. Entendían las cabañas de madera construidas rápidamente sobre cimientos sencillos. No entendían la masa térmica ni el almacenamiento de calor. Sus burlas no cambiaban la física de lo que estaba construyendo. Una vez terminados los cimientos de piedra, Thorsten comenzó la siguiente fase. Necesitaba una estructura de soporte para el suelo, algo lo suficientemente fuerte como para soportar el peso, pero diseñado para permitir que el calor de las piedras se irradiara hacia arriba, hacia la capa aislante que instalaría encima. La solución fue un sistema de vigas similar al que utilizaban los constructores en las casas del este, pero adaptado a sus necesidades específicas. Seleccionó los troncos para las vigas con el mismo cuidado que había utilizado para las piedras de los cimientos. Cada tronco debía ser recto, de aproximadamente 20 centímetros de diámetro, y lo suficientemente largo como para abarcar los 6 metros de ancho de la cabaña. Rechazó los troncos con un ahusamiento excesivo o con podredumbre visible. Durante 2 semanas cortó y transportó 14 troncos que cumplían con sus estándares. Cada uno de ellos fue descortezado completamente con una cuchilla de desbaste y luego se le dio forma en las superficies de contacto para garantizar un apoyo plano sobre las paredes de piedra. Las vigas se colocaron a una distancia de 40 centímetros entre sí, paralelas a la dimensión corta de la cabaña. Descansaban directamente sobre los muros de piedra de los cimientos, creando una rejilla de vigas de soporte con espacio abierto entre ellas. Thorsten hizo muescas en cada viga donde se unía con la piedra, creando un bloqueo positivo que impedía que se desplazara. Luego taladró agujeros a través de las vigas e introdujo clavijas de madera en los muros de piedra, fijando cada viga en su lugar. El resultado fue una estructura rígida capaz de soportar un peso considerable. La separación y el diseño suscitaron más preguntas entre los visitantes. Una separación de 40 centímetros entre vigas era excesiva para el suelo de una cabaña sencilla. La construcción estándar utilizaba vigas separadas 60 o incluso 75 centímetros. Una separación menor significaba más troncos, más trabajo y más peso. Pero Thorsten quería un suelo que no se flexionara ni se combara, y quería que las vigas estuvieran colocadas de manera que permitieran el máximo flujo de aire entre ellas para la distribución del calor. Con las vigas colocadas, la cavidad debajo del futuro suelo quedaba dividida en 13 largos canales, cada uno de 40 centímetros de ancho y 60 centímetros de profundidad. Estos canales recorrían toda la longitud de la cabaña. Desde arriba, mirando entre las vigas, se veía la base de piedra en la parte inferior, con 60 centímetros de espacio vacío entre las piedras y el lugar donde finalmente se colocaría el suelo. Bjorn Lindström volvió a visitarlo a finales de agosto y estudió el trabajo de las vigas con auténtica confusión. «Estás construyendo un escenario», dijo. «Ese suelo va a estar a 2 pies del suelo. Probablemente necesitarás escalones para entrar en tu propia cabaña». Thorsten estuvo de acuerdo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de todo este espacio vacío debajo?
Aislamiento. ¿Aislamiento de qué? Del suelo. El suelo no necesita aislamiento, simplemente está ahí. Torstensson no intentó explicarlo. El concepto de que la temperatura del suelo afectara a la calidez de la cabaña no era algo que la mayoría de los tramperos tuvieran en cuenta. Construían sobre el suelo porque era allí donde estaba el suelo. La idea de que la tierra por debajo de la línea de congelación mantuviera una temperatura estable o que la superficie helada del suelo pudiera drenar el calor de una cabaña no formaba parte del conocimiento común. Torstensson lo había aprendido a través de la observación y la reflexión. Explicárselo a alguien que no había hecho esas observaciones requeriría más tiempo y paciencia de los que estaba dispuesto a invertir. Tendrá sentido cuando esté terminado, dijo simplemente. Bjorn escribió sacudiendo la cabeza. Esa noche, les dijo a varios vecinos que Torstensson estaba construyendo la cabaña más extraña que nadie había visto jamás y que probablemente ni siquiera funcionaría correctamente cuando estuviera terminada. En septiembre surgió la necesidad de rellenar el hueco debajo del sistema de vigas. Torstensson había estado planeando esta fase desde su visita al aserradero de Einar en abril. Regresó al asentamiento con su caballo y una gran lona. Einar se sorprendió al verlo cargar aserrín y virutas de madera en bolsas hechas con viejos sacos de flores. ¿Te llevas mis desechos?, preguntó Einar, genuinamente desconcertado. Si tú no lo necesitas, yo tengo montones. Tenía intención de tirarlo. Me estás haciendo un favor. Einar ayudó a cargar las bolsas en el trineo de Torstensson. ¿Para qué es? Aislamiento. Einar miró el serrín fino, las virutas rizadas, la mezcla de residuos de meses de funcionamiento del aserradero. Eso es basura. Se pudre. Trae a los ratones. ¿Vas a aislar con basura? Ya veremos. Torstensson hizo 6 viajes en 2 semanas, transportando aproximadamente 400 libras de material cada vez. En el lugar de la cabaña también recogió otros materiales, musgo seco de la parte norte de los árboles, agujas de pino, que eran naturalmente resistentes a la descomposición, y carbón vegetal de antiguas hogueras triturado en pequeños trozos. Mezcló todo en proporciones que solo podía adivinar, aproximadamente la mitad de serrín y virutas, 1/4 parte de agujas de pino y musgo, y otra 1/4 parte de carbón vegetal. La mezcla tenía múltiples funciones. El serrín proporcionaba volumen y atrapaba el aire en innumerables espacios minúsculos. Las agujas de pino añadían estructura y resistían la compresión. El carbón vegetal absorbía la humedad y evitaba la putrefacción. El musgo rellenaba los huecos y añadía otra capa que atrapaba el aire. La combinación creó un material aislante diferente a cualquier otro utilizado en la construcción estándar. Los vecinos que lo vieron esparciendo esta mezcla en la cavidad debajo del suelo de su cabaña se mostraron abiertamente incrédulos. Bjorn Lindström se quedó al borde observando a Torsten palear el material entre las vigas, rellenando los canales desde los cimientos de piedra hasta la parte inferior de donde se colocarían las tablas del suelo. «Estás construyendo tu cabaña sobre un montón de compost», dijo Bjorn con tono seco. «No, sobre vigas. El relleno es solo aislamiento. Se va a pudrir. Va a oler mal. Los ratones van a anidar en él. Cuando llegue la primavera, tendrás la mayor madriguera de ratones de Wyoming bajo tu suelo». Torsten siguió echando con la pala. El carbón vegetal disuadiría a los ratones. La profundidad impediría el fácil acceso. Pero no discutió. Simplemente trabajó, extendiendo la mezcla aislante de manera uniforme, apisonándola ligeramente, pero sin comprimirla demasiado. El aislamiento comprimido perdía sus espacios de aire. El aire era lo que atrapaba el calor. La mezcla debía estar lo suficientemente asentada como para permanecer en su sitio, pero lo suficientemente suelta como para mantener su estructura. A finales de septiembre, toda la cavidad estaba llena. 6 pulgadas de aislamiento orgánico mezclado se encontraban entre los cimientos de piedra y el sistema de vigas. Las paredes de piedra se elevaban por encima de este relleno, creando una plataforma elevada. Desde el exterior, el lugar donde se encontraba la cabaña tenía un aspecto extraño. Paredes de piedra formando un rectángulo a nivel del suelo, vigas que las atravesaban y el interior lleno de lo que parecía ser material del suelo del bosque en descomposición. Varios cazadores que pasaban por el valle se detuvieron a mirar. La mayoría asumió que Torsten había perdido la cabeza. Uno sugirió abiertamente que el dolor por la muerte de Ingrid había roto algo en él.
Otro se ofreció a ayudarle a construir una cabaña adecuada antes del invierno, sugiriendo que podrían tener una estructura funcional terminada en una semana si Thorsten abandonaba su proyecto actual. Thorsten rechazó la oferta educadamente. Estaba demasiado comprometido como para detenerse ahora. Octubre llegó con noches frías y nevadas. Thorsten trabajaba más horas al día, consciente de que el invierno se acercaba más rápido de lo que le permitía su calendario de construcción. La instalación del suelo era fundamental y no se podía apresurar. Había comprado tablones aserrados en el aserradero Einer durante uno de sus viajes de transporte de serrín. Los tablones tenían 5 centímetros de grosor, 20 centímetros de ancho y estaban cortados de pino denso. Eran caras para los estándares de la frontera, pero Thorsten necesitaba madera dimensional, no troncos toscos. Colocó las tablas perpendiculares a las vigas, creando una superficie de suelo que recorría toda la longitud de la cabaña. Cada tabla se ajustó cuidadosamente a la contigua con huecos de no más de 1/8 de pulgada. Utilizó clavos de corte cuadrado para fijar las tablas a las vigas, clavando 3 clavos en cada viga en cada cruce de tablas. El resultado fue un suelo rígido que no se flexionaba ni chirriaba al caminar sobre él. Pero Thorsten añadió características que hicieron que el suelo fuera único. Cada octava tabla no estaba clavada de forma permanente. En su lugar, fijó estas tablas con clavijas de madera que se podían quitar, lo que permitía levantar la tabla como una puerta con bisagras. Esto creó paneles de acceso a la cavidad aislante que había debajo. Los paneles eran invisibles cuando estaban cerrados, ya que parecían idénticos al resto del suelo, pero se podían abrir para su inspección o mantenimiento. El suelo se encontraba exactamente a 60 centímetros por encima del nivel original del terreno. Al estar dentro de la cabaña, los pies de una persona se encontraban ahora sobre una plataforma de madera elevada sobre muros de piedra y aislada por debajo con 60 centímetros de material orgánico mezclado. Tenía un aspecto y un tacto extraños. La mayoría de los suelos de las cabañas estaban a nivel del suelo o quizás a 15 centímetros por encima, sobre simples soportes de piedra. El suelo de Thorsten era lo suficientemente alto como para que entrar en la cabaña requiriera dar un paso. Bjorn la visitó a mediados de octubre y caminó por el suelo terminado. Sus botas hacían un sonido sólido sobre las gruesas tablas. Tenía que admitir que la artesanía era excelente. El suelo no cedía ni se flexionaba. Estaba nivelado y bien construido, pero la altura le molestaba. «Te congelarás en invierno», dijo. «El aire frío desciende. Tu suelo está alto, pero el frío se colará por debajo. Ese espacio de abajo será como una nevera. Las paredes de piedra están cerradas. El aire frío no puede entrar por debajo del suelo». Bjorn se arrodilló y miró el perímetro donde el suelo se unía con las paredes de piedra. Thorsten había sellado el hueco con arcilla mezclada con crin de caballo y resina de pino. La misma mezcla que había visto utilizar para rellenar los huecos entre los troncos de las cabañas bien construidas. El sellado parecía hermético. Aún así, todo ese espacio vacío debajo estará frío, y cualquier cosa con la que lo rellenes solo empeorará las cosas una vez que entre la humedad. Thorsten no respondió. El objetivo de su diseño era precisamente que el espacio debajo no estuviera frío. Los cimientos de piedra absorberían el calor del fuego de la cabaña. Ese calor se irradiaría a la capa aislante. El aislamiento evitaría que el calor se escapara al suelo helado. El suelo se calentaría desde abajo. Pero explicarle esto a alguien que no había pensado en la física parecía inútil. Bjorn no lo creería hasta que lo experimentara. Noviembre llegó con un frío intenso. Thorsten trabajaba frenéticamente para terminar las paredes y el techo de la cabaña. Las paredes se levantaron con relativa rapidez una vez que empezó. Utilizó la construcción tradicional, con troncos entallados para ganar velocidad, aunque encajó cada tronco con más cuidado de lo habitual. El techo era sencillo, con un ángulo para que se deslizara la nieve, cubierto con tablones partidos y varias capas de corteza. No ganaría ningún premio, pero era funcional y resistente a la intemperie. En la tercera semana de noviembre, la cabaña estaba cerrada. Se instaló la puerta, se cerraron las ventanas y se construyó la chimenea en la pared norte, utilizando la misma selección cuidadosa de piedras que había utilizado para los cimientos. El interior era tosco, sin terminar, pero habitable. Thorsten trasladó sus pertenencias desde la antigua cabaña
y se preparó para probar su diseño. El 22 de noviembre encendió el primer fuego. Era un día frío, quizá 15 grados Celsius, y el viento hacía que se sintiera aún más frío. Empezó con leña pequeña y fue añadiendo poco a poco trozos más grandes hasta que las llamas llenaron la cámara de combustión. La chimenea de piedra funcionaba bien y el humo salía limpio por la chimenea. El calor se irradiaba por toda la cabaña. En una hora, la temperatura del aire a la altura de la cabeza alcanzó unos agradables 15 grados Celsius. Pero Torstone no estaba observando la temperatura del aire. Estaba controlando el suelo. Caminó descalzo por él, buscando el calor. Al principio, las tablas estaban neutras, ni frías ni calientes. Después de 2 horas, estaban ligeramente calientes. Tras 4 horas de fuego continuo, el suelo estaba notablemente caliente al tacto. Se arrodilló y colocó la palma de la mano sobre las tablas. El calor era suave, pero inconfundible. Levantó uno de los paneles de acceso y metió la mano en la cavidad aislante. La mezcla de serrín estaba caliente, varios centímetros por debajo de la superficie. El calor del fuego de la cabaña se transmitía hacia abajo a través de las tablas del suelo hasta el aislamiento y era absorbido por la masa de material que rellenaba el espacio sobre los cimientos de piedra. Torstone dejó que el fuego ardiera durante la tarde y la noche. Al caer la noche, todo el suelo estaba lo suficientemente caliente como para caminar descalzo cómodamente. Añadió un último tronco grande a la chimenea alrededor de las 9 de la noche y luego dejó que el fuego se apagara naturalmente. Esta era la prueba. Si su diseño funcionaba, el suelo se mantendría caliente durante toda la noche, ya que el calor almacenado se iría irradiando hacia arriba desde los cimientos de piedra y la capa aislante. Se tumbó en su plataforma para dormir, envuelto en mantas, y esperó. La temperatura del aire en la cabaña bajó a medida que el fuego se reducía a brasas y luego a cenizas. A medianoche, podía ver su aliento, pero el suelo bajo él seguía caliente. Bajó y caminó por las tablas. Estaban más frías que al atardecer, pero aún notablemente calientes, más calientes que cualquier suelo de cabaña que hubiera experimentado cuando no había fuego encendido. Al amanecer, se despertó en una cabaña que estaba fría, pero no helada. La temperatura del aire era quizás de 35 grados Fahrenheit. Afuera hacía 10 grados bajo cero, una diferencia de 45 grados Fahrenheit, y el suelo aún estaba ligeramente caliente al tacto. Torstone pasó noviembre experimentando con su sistema. Cada noche presentaba una prueba diferente. Variaba el momento en que dejaba que el fuego se apagara. Probó a hacer fuegos más calientes frente a fuegos que ardían durante más tiempo. Controló la rapidez con la que se enfriaba el suelo y el tiempo que conservaba el calor útil. Los resultados fueron consistentes y notables. Un fuego que ardía durante 6 horas calentaba el suelo lo suficiente como para mantenerlo caliente durante 8 o 10 horas después de que las llamas se apagaran. La masa térmica de los cimientos de piedra y la capa aislante actuaban exactamente como él había teorizado. El calor absorbido durante el día se liberaba lentamente durante la noche. La velocidad de liberación era tan gradual que incluso en las noches más frías, el suelo nunca alcanzaba la temperatura exterior. Empezó a comprender el comportamiento del sistema. La base de piedra era la clave. Esas gruesas paredes absorbían enormes cantidades de calor. Se calentaban lentamente durante el día, a medida que el fuego calentaba la cabaña, pero una vez calientes, liberaban calor durante horas. La capa aislante sobre las piedras atrapaba ese calor ascendente, evitando que se disipara inútilmente. El suelo de madera absorbía el calor del aislamiento y lo irradiaba hacia arriba, al espacio habitable. Toda la cabaña se mantenía más cálida que cualquier otra estructura en la que Torstone hubiera vivido anteriormente. Incluso cuando el fuego se apagaba por completo y las temperaturas exteriores bajaban por debajo de cero, el interior rara vez bajaba de los 35 grados Celsius. Era lo suficientemente frío como para resultar incómodo durante largos periodos, pero no era peligroso. Una persona podía dormir toda la noche sin riesgo de congelarse. Y lo que es más importante, si alguien estaba enfermo o herido y no podía mantener el fuego, la cabaña no se convertiría en una trampa mortal. Torstone pensó a menudo en Ingrid durante esas semanas. La cabaña en la que ahora vivía le habría salvado la vida. Si hubiera enfermado en esta estructura, en lugar de en su cabaña anterior, el hecho de que el fuego se apagara no habría sido fatal.
La temperatura habría bajado, pero lentamente. Ella habría estado incómoda, pero no expuesta al frío letal que la había matado. No compartió sus resultados con los vecinos. Ellos seguían considerando su cabaña como un experimento absurdo. La mayoría asumía que estaba pasando apuros durante el invierno en su extraña estructura sobredimensionada, probablemente lamentando el tiempo perdido en cimientos elaborados y aislamiento innecesario. Thorstone les dejó pensar lo que quisieran. Él estaba caliente, cómodo y demostrando a diario que su diseño funcionaba. Diciembre llegó con nevadas más intensas y temperaturas más frías. Los inviernos normales en las montañas de Wyoming eran duros. El invierno de 1842 a 1843 resultaría extraordinario. Se estaba formando una ola de frío en el norte, que se desplazaba hacia el sur, hacia el valle donde vivían Thorstone y sus vecinos. El tipo de frío que ponía a prueba todo, estructuras, suministros, animales y la resistencia humana. El tipo de frío que mataba sin previo aviso ni piedad. Thorstone no sabía lo que se avecinaba, pero su cabaña estaba preparada. La temperatura bajó el 18 de diciembre, no de forma gradual, sino repentina. La mañana comenzó con 20 grados bajo cero. Por la tarde había 30 grados bajo cero. Al anochecer, 40 grados bajo cero. El viento hizo que la temperatura bajara aún más. La piel expuesta se congelaba en menos de un minuto. El aliento se cristalizaba al instante. El metal se volvía doloroso al tacto, incluso con guantes. El frío se instaló sobre el valle como una presencia física. Encontró todas las debilidades de cada estructura. Las grietas en los juntas se convirtieron en canales para el aire helado. Las puertas mal ajustadas permitían corrientes de aire que bajaban rápidamente la temperatura interior. Los suelos de tierra se congelaron, irradiando frío hacia arriba, hacia los espacios habitables. Cada cabaña se convirtió en una batalla entre el fuego y el frío, que requería una vigilancia constante para mantener la ventaja del fuego. La familia de Bjorn Lindström se turnaba durante la noche. Bjorn se ocupaba del fuego hasta medianoche. Luego su esposa Astrid tomaba el relevo hasta el amanecer. Sus 3 hijos dormían amontonados cerca de la chimenea, envueltos en todas las mantas que tenía la familia. Incluso con el fuego constante, la temperatura de la cabaña rondaba los 7 grados Celsius. Las paredes estaban cubiertas de escarcha. El agua se congelaba en los cubos a los pocos minutos de entrar en la casa. Otras familias del valle se enfrentaban a dificultades similares. Los fuegos tenían que arder con intensidad y de forma constante. El consumo de leña era enorme. Varias familias se quedaron sin reservas para el invierno y tuvieron que aventurarse a salir al peligroso frío para cortar más leña. Un trampero que vivía solo a 8 kilómetros al sur cometió el error de dejar que el fuego se apagara mientras dormía. Se despertó al amanecer, apenas capaz de moverse, con una temperatura corporal peligrosamente baja. Consiguió reavivar el fuego y sobrevivió. Pero la experiencia le aterrorizó. El frío duró 5 días. 5 días con temperaturas que nunca superaron los 20 grados bajo cero y que a menudo bajaban hasta los 50 grados bajo cero por la noche. 5 días quemando leña a un ritmo insostenible. 5 días de agotamiento por tener que cuidar constantemente el fuego. 5 días que revelaron lo difícil que era realmente sobrevivir en la frontera. La cabaña de Thorsten funcionaba de otra manera. Mantenía el fuego durante las horas diurnas, lo que permitía mantener el interior a una temperatura agradable de 15 grados Celsius. Los cimientos de piedra absorbían el calor de forma constante. El suelo se mantenía caliente durante todo el día, pero por la noche, en lugar de cargar la chimenea con leña y rezar para que durara hasta el amanecer, Thorstone dejaba que el fuego se apagara alrededor de la medianoche. La cabaña se enfriaba, pero lentamente. Al amanecer, la temperatura del aire era de unos 4 grados Celsius. Hacía frío, pero no era peligroso, y el suelo seguía estando lo suficientemente caliente como para caminar descalzo. El sistema de masa térmica liberaba el calor almacenado a un ritmo constante. El aislamiento impedía la pérdida de calor hacia el suelo helado. El diseño funcionaba exactamente como se había previsto. Thorstone dormía toda la noche sin preocupaciones. No tenía que hacer turnos para cuidar el fuego. No temía despertarse congelado,
ni tenía que hacer cálculos desesperados sobre si la leña duraría hasta la primavera. Su cabaña había transformado la relación entre el fuego y la supervivencia. El amanecer del 23 de diciembre fue brutalmente frío. Bjorn Lindstrom había estado despierto casi toda la noche manteniendo el fuego. Su familia estaba a salvo, pero agotada. Cuando apareció la gran luz, decidió ir a ver a sus vecinos, para asegurarse de que nadie se había congelado durante la noche. Su primera parada fue la cabaña de Torstensson. Se acercó, esperando ver un humo espeso saliendo de la chimenea que había estado ardiendo toda la noche. En cambio, no salía humo de la chimenea de Torsten. El fuego se había apagado. Bjorn se alarmó de inmediato. Había criticado a Torstensson por su extraña construcción, pero no quería que el hombre muriera. Desmontó y se acercó rápidamente a la puerta. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Torstensson estaba en la entrada con una camisa y unos pantalones sencillos, sin abrigo grueso, sin signos visibles de angustia. Parecía cómodo, descansado, abrigado. Bjorn, has salido temprano. Bjorn se quedó mirándolo. Tu fuego se ha apagado. Sí, deja que se apague alrededor de la medianoche. Dejas que se apague con este frío. Bjorn empujó a Torsten y entró en la cabaña. El aire interior era fresco, pero no helado. No podía ver su aliento, lo que significaba que la temperatura estaba por encima de cero, posiblemente por encima de los 40 grados Celsius, en una cabaña sin fuego durante 6 horas, con una temperatura exterior de 50 grados Celsius bajo cero. Bjorn se acercó a la chimenea. Cenizas frías, sin brasas. El fuego llevaba horas apagado. Miró alrededor de la cabaña tratando de entenderlo. Entonces se fijó en sus pies. Estaba de pie sobre el suelo de madera con sus pesadas botas. Pero podía sentir el calor a través del cuero. El suelo estaba caliente. Se arrodilló y puso la mano desnuda sobre las tablas. Estaban notablemente calientes al tacto. No ardían, pero estaban más calientes de lo que debería estar el suelo de cualquier cabaña sin fuego. Miró a Torsten. ¿Cómo? Torstensson sonrió levemente. Los 3 pisos de los que todos se reían retienen el calor. Los cimientos de piedra lo absorben durante el día. El aislamiento lo atrapa. El suelo lo libera lentamente. La cabaña se mantiene caliente durante horas después de que el fuego se apaga. Bjorn se levantó y caminó por el suelo, sintiendo el calor a través de sus botas. Se acercó a las paredes, que no estaban heladas como las de su propia cabaña. Examinó el marco de la puerta, que no mostraba acumulación de hielo. Todo lo relacionado con la cabaña desafiaba lo que él sabía sobre las estructuras fronterizas en condiciones de frío extremo. ¿Puedo ver debajo? Torsten levantó uno de los paneles del suelo con bisagras. El aire caliente subía desde la cavidad inferior. Bjorn miró la mezcla de serrín y virutas, las paredes de piedra visibles en el fondo. Se agachó y tocó el material aislante. Estaba caliente y tenía varios centímetros de grosor. Por fin lo entendió. No era magia ni suerte, era ingeniería. Bjorn regresó a casa y le contó a Astrid lo que había visto. Al principio, ella no le creyó. Era imposible que una cabaña se mantuviera caliente sin fuego, pero la descripción de Bjorn era detallada y genuina. Por la tarde, a pesar del peligroso frío, otras 3 familias habían hecho el viaje hasta la cabaña de Torsten para verlo por sí mismas. Torsten les dio la bienvenida en el interior. La cabaña era cómoda. El fuego volvía a arder después de que él lo reavivara por la mañana. Les dejó sentir el calor del suelo, les explicó los cimientos de piedra y les mostró la cavidad aislante. Levantó varios paneles de acceso para que pudieran ver todo el sistema. Les describió cómo el calor de la chimenea se conducía hacia abajo a través de las tablas del suelo hasta la mezcla de serrín, cómo las paredes de piedra absorbían y almacenaban la energía térmica y cómo el aislamiento impedía que el calor se escapara al suelo helado. Los visitantes hicieron preguntas prácticas. ¿Qué profundidad tenían las paredes de piedra? ¿Qué grosor tenía el aislamiento? ¿Qué mezcla había utilizado? ¿Cuánto tiempo había tardado la construcción? ¿Se podían modificar las cabañas existentes para incluir el sistema? ¿O solo funcionaba en construcciones nuevas? Torsten respondió a todo con sinceridad. Explicó que reformar las cabañas existentes sería difícil, pero no imposible. Habría que quitar el suelo, excavar zanjas alrededor del perímetro interior, construir muros de piedra, añadir aislamiento e instalar suelos nuevos. Básicamente,
Habría que vaciar y reconstruir la cabaña desde cero. Sin embargo, para las construcciones nuevas, la técnica era sencilla, solo que llevaba mucho tiempo y requería materiales que la mayoría de los tramperos consideraban innecesarios. Durante las semanas siguientes, cuando el frío extremo finalmente cedió y las temperaturas volvieron a los niveles normales del invierno, la noticia del sistema de suelo térmico de Thorsten se extendió por la dispersa comunidad de tramperos. Algunos se mantuvieron escépticos, creyendo que los visitantes habían exagerado lo que vieron. Otros comenzaron a planear incorporar diseños similares en sus nuevas cabañas. Algunos pidieron ayuda directamente a Thorsten, ofreciéndole pagar por sus conocimientos o su trabajo. Thorsten rechazó el pago, pero ofreció consejos de forma gratuita. Hizo bocetos de diseños para cualquiera que se lo pidiera. Explicó los principios de la masa térmica y el aislamiento en términos que los hombres prácticos pudieran entender. Hizo hincapié en que el sistema no era complicado, solo diferente de la práctica habitual. Piedra que retiene el calor, aislamiento que lo atrapa, suelo que lo distribuye, 3 capas que funcionan juntas. En la primavera de 1843, otros 2 tramperos del valle comenzaron a construir cabañas utilizando el método de Thorsten. Su construcción suscitó las mismas burlas y escepticismo que había enfrentado Thorsten, pero ahora había un ejemplo terminado que mostrar. La cabaña de Thorsten había sobrevivido al invierno más frío que se recordaba, al tiempo que proporcionaba una comodidad y seguridad imposibles de conseguir en las estructuras estándar. Esa prueba era más convincente que cualquier explicación. La técnica comenzó a extenderse. Al principio, lentamente, se limitó a los hombres que habían experimentado directamente la brutal ola de frío y comprendían visceralmente por qué era importante un mejor aislamiento. Pero poco a poco, el conocimiento se extendió por la comunidad fronteriza. Los tramperos hablaban con los comerciantes hablaban con los colonos hablaban con los recién llegados. En 5 años, aparecieron variaciones del sistema de suelo térmico de Thorsten en los territorios de Wyoming y Montana. Los detalles específicos variaban en función de los materiales disponibles y la habilidad individual, pero el principio básico se mantenía constante: construir cimientos que almacenen el calor, aislar debajo del suelo, crear una masa térmica que mantenga el calor mucho después de que se apague el fuego. Thorsten vivió en su cabaña durante 4 años más. Continuó cazando, aunque con menos intensidad que antes de la muerte de Ingrid. Ayudó a sus vecinos a construir estructuras mejoradas, sin pedir nunca nada a cambio, simplemente compartiendo lo que había aprendido. Dejó de ser conocido como el hombre extraño y afligido que había construido una cabaña absurda, para convertirse en alguien que entendía el calor y la construcción de una manera que la mayoría de los constructores de la frontera no entendían. En 1847, Thorsten abandonó las montañas. El comercio de pieles se estaba derrumbando. Las poblaciones de castores habían sido cazadas en gran parte de las montañas rocosas. La moda había pasado de los sombreros de fieltro a la seda, destruyendo la demanda de pieles. La base económica de la era de los hombres de las montañas se estaba desmoronando. Los hombres que habían pasado décadas en la naturaleza salvaje regresaban a la civilización o se trasladaban a nuevos territorios donde existían diferentes oportunidades. Thorsten vendió su cabaña a una familia noruega que se trasladaba al oeste para intentar establecerse como granjeros. Les explicó cuidadosamente el sistema de suelo térmico, les enseñó a mantenerlo y les deseó suerte. Luego viajó a Oregón, donde había tierra disponible y era posible llevar un tipo de vida diferente. Estableció una pequeña granja, se volvió a casar en 1849 y vivió tranquilamente hasta su muerte en 1871. Sus vecinos de Oregón lo conocían como un granjero y carpintero competente. Pocos sabían de sus años en las montañas de Wyoming o de la innovación que había desarrollado allí, pero las cabañas permanecieron. La estructura original de Thorsten se mantuvo en pie hasta 1923, ocupada por sucesivas familias que apreciaban su inusual calidez. Cuando finalmente fue desmantelada para dejar espacio a una casa más moderna, los ingenieros de la Universidad de Wyoming examinaron el sistema de cimentación, se maravillaron de la sofisticación del diseño y la eficacia de los materiales,
que habían seguido funcionando durante más de 80 años. Otras cabañas construidas con los métodos de Thorsten duraron un tiempo similar. El sistema de suelo térmico demostró ser muy duradero. Los cimientos de piedra no requirieron ningún mantenimiento. El aislamiento orgánico, protegido de la humedad mediante un cuidadoso sellado, siguió siendo eficaz durante décadas. Los suelos se mantuvieron cálidos en invierno, frescos en verano y cómodos durante todo el año. Los historiadores modernos estiman que la innovación de Thorsten salvó directamente docenas de vidas durante las décadas siguientes. Las familias sobrevivieron a olas de frío que habrían sido letales en cabañas estándar. Las personas enfermas se recuperaron en estructuras lo suficientemente cálidas como para favorecer la curación. Los niños crecieron en hogares donde el frío nocturno era más una molestia que un peligro. Se desconoce el número exacto de vidas salvadas, pero el impacto fue real y duradero. La frase «construido como la cabaña de Erickson» se convirtió en la expresión fronteriza para referirse a una construcción que priorizaba la funcionalidad sobre la rapidez, que incorporaba inteligencia en el diseño para resolver problemas antes de que se volvieran fatales. El elogio se extendió más allá de Wyoming, llevado por los viajeros y colonos que se desplazaban por el oeste. Thorsten Halvorson nunca patentó su sistema de suelo térmico. Nunca escribió planos formales ni manuales de instrucciones. Nunca obtuvo beneficios económicos de una innovación que cambió la forma en que la gente sobrevivía en uno de los entornos más duros de la frontera americana. Su legado quedó grabado en el suelo, oculto bajo los pisos, invisible a simple vista, pero inconfundible para cualquiera que pasara un invierno en una cabaña construida adecuadamente. Había resuelto un problema que mató a su esposa pensando cuidadosamente en el calor, la masa y el tiempo, y había compartido esa solución libremente con cualquiera que la necesitara. Esa generosidad silenciosa, combinada con una innovación genuina, dejó una huella en la frontera que duró mucho más que su vida.